Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, muy buena tarde. Bienvenidos y bienvenidas sean a su cuarta clase de Teología Juanina. Estamos abordando todo lo que tiene que ver con el Evangelio de Juan. Así que hemos ido avanzando, ¿verdad?, en establecer cuáles fueron las circunstancias que motivaron al apóstol para poder escribir este evangelio. Y como veíamos, ¿verdad?, era importante poder puntualizar la verdad del evangelio de Jesucristo a partir de la concepción que tenían en aquel tiempo, ¿verdad?, los miembros de la iglesia, y que la mayoría de ellos había sido educado con categorías helénicas. Y lo que hace Juan es una correcta aplicación de esas categorías hacia la persona de Jesús. Entonces, el cuarto evangelio nos va a presentar la figura de Jesús como algo sumamente importante, sumamente valiosa, porque aportará este aspecto en la cristología de la deidad de Jesús, ¿verdad? Mucho más allá de ser un simple conocimiento. Jesús deja de ser un simple conocimiento, una simple sabiduría de Dios, y se convierte en Dios mismo, en el Dios que viene a morir por nosotros, en el Dios que, en la persona de Jesús, muere en la cruz para darnos vida eterna. Por eso el pasaje famoso de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esta concepción de la aplicación de la persona de Jesús como fuente de esperanza, de eternidad, pues hizo que el Evangelio fuera muy atractivo para todas las personas en aquel tiempo y que muchos aceptaran a Cristo como Señor y Salvador. Entonces la iglesia se fue expandiendo, se fue haciendo más grande, más fuerte, tan es así que llega un momento en que el Imperio Romano mira a la iglesia cristiana como una amenaza, ¿no? Porque al principio eh, el Imperio Romano era muy indulgente con todas las religiones. No le importaba si hubiera que cada uno adorara lo que quisiera, pero cuando había que adorar al César, bueno, ahí sí se ponían complicados para tener que adorar al César. Pero al principio el cristianismo, a- al haber tenido sus principios como un puñado de hombres y mujeres que, que estaban queriendo seguir a Jesús, pues no les causaba ningún problema. Pero conforme pasaron los años, el Evangelio se fue extendiendo y entonces llega el punto en donde eh, este, hay tanto cristianismo en el Imperio Romano que invade el Imperio Romano. Y por eso es que los emperadores empiezan a desarrollar las famosas persecuciones. Pero eso de las persecuciones no hizo más que avivar la, la llama, la esperanza, ¿cómo podemos decir? El martirio de los... alguien había dicho que la sangre de los mártires era ah, abono fértil para que el evangelio creciera con mayor fuerza. Entonces ya para finales del primer siglo, cuando nos enfrentamos a la redacción del cuarto evangelio, pues vemos con claridad que la iglesia crece, ¿verdad? Ha crecido mucho, muchos están aceptando a Cristo, y eso es hermoso. Las cartas de Pablo empiezan ya a circular, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, se han consolidado dentro de las comunidades cristianas. Las comunidades cristianas los aceptan ya como escritos inspirados y de a poquito empiezan a ser normativos o canónicos para las comunidades cristianas, tanto los escritos paulinos como los escritos sinópticos, como algunas cartas universales. En fin, ya hay todo un movimiento dentro de la iglesia y que aunque en estos momentos del primer siglo, a finales del primer siglo, no podemos hablar de Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no se forma, sí podemos decir que estos escritos, estos libritos, estas cartitas, diríamos, ya se empiezan
a perfilar para consolidarse como normativas dentro de las comunidades cristianas. Pero no todo es color de rosa, ¿verdad? No todo es color de rosa. Uno pensaría que esta explosión o este desarrollo de las creencias basadas en el Nazareno o en el Galileo o en Jesús, este, tendrían que circular de una manera libre y tendrían que aceptarse de una manera tal y como es. Más alejado de eso es el hecho de que empiezan a brotar las herejías, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, una herejía no es otra cosa más que una concepción errada, totalmente errada, de la verdad universal del Evangelio. Entonces, una herejía, como vamos a ver en sí misma, no es mala, sino una herejía en sí mismo es la tergiversación, la malformación de esa verdad. Entonces, una herejía es una verdad, pero distorsionada, es una verdad malintencionada. Y, y nosotros no podemos eh, no imaginarnos pues que la persona de Jesús iba a crear este tipo de ideas erradas, ¿no? Es decir, que iba a haber muchas personas que iban a creer en Jesús, pero cada uno iba a creer en Jesús a su forma, a su manera, a su cosmovisión. Y entonces, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, hubo una herejía muy antigua que se le llamaron los ebionitas, los ebionitas. Y los ebionitas no era otra cosa más que seguidores de Jesús que habían aceptado a Cristo, ¿verdad? Pero que ellos interpretaron que Jesús vivió en la pobreza. O sea, los evangelios sinópticos nunca nos dijeron que Jesús vivió en un palacio, que tenía, no sé, una pensión asegurada o era un hombre que vestía vestiduras caras, finas, alhajas. Entonces, el reflejo que tenemos del Señor Jesús es el reflejo de Él acercándose a los pobres y Él mismo participando de la pobreza. Entonces, los ebionitas cuando empiezan a reunirse en torno de Jesús, pues establecen y dicen, bueno, los verdaderos seguidores de Jesús tienen que ser pobres, ¿no? Tienen que ser pobres. Y se aferraron tanto a eso que no aceptaban ninguna otra interpretación de Jesús que establecía que los seguidores del Señor, pues no necesariamente tienen que hacer votos de pobreza, ¿no? Sino que evidentemente pueden ser algo más. Pero esto degeneró o derivó más bien, que terminó siendo una degeneración, en pervertir a la persona de Jesús, su mensaje, ¿no? Su evangelio. Y eso provocó que se volvieran las herejías. Bueno, vamos a ver ahora cómo el segundo hecho importante que va a confrontar a la iglesia cristiana del primer siglo y que se va a ver reflejada en el cuarto evangelio es el brote de las herejías. Voy a compartir la pantalla para poder guiarnos en estos pensamientos. Muy bien. Y entonces lo que vamos a ver ahora como un segundo elemento, el primer elemento fue básicamente que la iglesia se había expandido tanto que la gran mayoría de los miembros de la iglesia eran griegos. Entonces ya explicamos todo lo que eran logos, lo que eran los dos mundos. Y ahora lo segundo a lo que se enfrenta la iglesia el primer siglo es al brote de las herejías, que la iglesia estaba teniendo cuando se escribe el cuarto evangelio. Bueno, volviéndonos a ubicar en la línea de tiempo, podríamos decir en términos cerrados, ¿no? O en años cerrados, que han pasado 7 décadas desde que Jesús fue crucificado.
7 décadas, o sea, son 70 años, toda una vida. No sé si alguien aquí ya tiene esa edad, no sé si mi suegra tiene esa edad, pero este es toda una vida de una persona y, y es como querer recordar lo que pasó hace 70 años atrás. Esto evidentemente daba como resultado que en la iglesia se desarrollan muchos fenómenos, ¿no? De organización y demás. Y entonces la iglesia empieza a organizarse para esas fechas. Todo empezó así como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, vamos y prediquemos el evangelio. Bueno, se empieza a predicar el evangelio y tienen que reunirse en lugares donde nos reunimos. Ya no somos dos, ya no somos tres, ya no somos cuatro, somos varios. Hay que reunirnos para leer las escrituras, para escuchar de Jesús, etcétera. Entonces se reunían en casas. Las casas fueron los primeros templos. Bueno, ya nos reunimos en casa, pero cuando había alguna discusión, diríamos, o alguna duda, ¿quién resolvía, verdad? ¿Quién tomaba la última palabra? Entonces empezaron a levantar los líderes de la iglesia, ¿no? Que eran personajes que, bueno, ya traían el liderazgo en las venas y se levantaban y hablaban y decían, hacemos esto, y bueno, ahí nacen los obispos, los presbíteros, los diáconos, las diaconisas. Ya se empiezan a tener como jerarquías dentro de la iglesia, ¿no? Y resulta que una iglesia, una casa, que después se convierte en un lugar de reunión, pues tiene que reunirse con otra iglesia, ¿no? Entonces, el presbítero de esa iglesia, pues conoce al presbítero de la iglesia que está en otro pueblo, y entonces se empiezan a reunir distintas iglesias. Y Y empiezan entre ellos a decir, mira, nosotros creemos así, nosotros creemos asado, pensamos de Jesús esto, pensamos de Jesús lo otro. Entonces se hace este tipo de distritos, nosotros le llamamos ahora en nuestra denominación distritos, ¿no? Una reunión de un grupo de iglesias que nos unimos en torno a una persona, porque entonces cuando los presbíteros se reunían, decían, bueno, necesitamos que alguien tome el control de todas estas iglesias. Y bueno, de ahí nacen los obispos. Entonces, para esta fecha la iglesia ya se está organizando y se empieza a convertir en una institución donde van desarrollando normas. El catecumenado fue uno de los fenómenos muy importantes dentro de la constitución de la iglesia. El catecumenado no era otra cosa más que la enseñanza que una persona tenía sobre el catecúmeno, que eran personas candidatas al bautismo. Entonces, antes de que un miembro de iglesia quisiera bautizarse, recibían doctrina, recibían enseñanza. Entonces, fue una de las instituciones muy fuertes que hasta hoy persisten en las iglesias, ¿no? En la mayoría. El catecumenado no es otra cosa lo que nosotros llamamos pláticas prebautismales y que después se convirtió también en el seguimiento a los recién bautizados, este, hasta que comprendieran las verdades fundamentales del evangelio que se predicaba en el primer siglo. Hoy nosotros le llamamos discipulado, ¿no? Pero en aquel tiempo formaba parte de un proyecto de catecumenado. Bueno, ¿qué significa esto? Que entonces la iglesia se empieza a organizar, ¿verdad? Empieza a ya tener los rasgos que hoy más o menos nosotros conocemos. No tanto como nosotros, ¿no es cierto? Pero empieza a tener ya estos rasgos. Depende de las iglesias de los países donde nosotros pertenezcamos, hay distintas estructuras. En México, por ejemplo, no hay diaconisas, no hay presbíteros o ancianos, pero aquí en Argentina sí. Este, y bueno, hay otras figuras que depende del lugar donde estemos, se puede dar. Somos la herencia, más bien somos el resultado de la herencia que nos dejaron las iglesias cristianas del primer siglo. Y entonces, cuando se empiezan a organizar, cuando empiezan a formarse ya como una institución, pues tenían que empezar a formarse las teologías y los credos.
Es decir, como en ese momento ya había muchas cosas escritas, las cartas de Pablo ya estaban escritas, las cartas de los evangelios sinópticos ya estaban escritos y, y algunas cartas universales. Bueno, el Apocalipsis se cree que es a la par de Juan, entonces no hay mucha idea sobre el Apocalipsis, pero ya empieza a ver la reflexión teológica de los miembros de iglesia. Entonces los miembros de las primeras comunidades cristianas empiezan a preguntarse, bueno, ¿y qué hacía el Señor? ¿Y por qué el Señor hizo tal cosa? ¿Y qué deberíamos hacer nosotros? ¿No? ¿Cuál va a ser el credo fundamental al cual nos vamos a ceñir para que todos los cristianos podamos seguir este mismo credo? Acuérdense que les dije que se juntaban varias iglesias, entonces ellas definían un credo, decían, bueno, nosotros creemos esto. Eh, Evidentemente, esto no siempre fue lo mismo voy a poner un ejemplo, en el núcleo de Éfeso, por ejemplo, ¿verdad? Del Asia Menor, las iglesias del Asia Menor, como las iglesias de Europa, por ejemplo. Este, sucede un tanto como hoy. Hay puntos doctrinales en distintos países donde hay iglesia que son diferentes, ¿verdad? Que son diferentes. Y Y eso también, imagínense, si ahora con la tecnología que tenemos, hoy que estamos súper conectadísimos, tenemos diferencias en las conferencias de la Iglesia de Dios, pues imagínense en el primer siglo que no había forma de comunicarse tan rápidamente, ¿no? Y eso hacía que cada iglesia, bueno, tratara de entender bajo su propio criterio y bajo la dirección del Espíritu Santo, pues lo que significaba los escritos de Pablo, lo que significaban los evangelios, etcétera. Y entonces empiezan a formar estas teologías, estas formas de entender a Dios a través de Jesucristo. Y se empiezan a formular los credos. Los credos no es otra cosa más que los puntos doctrinales. Nosotros como Iglesia de Dios creemos, por ejemplo, que la Biblia es palabra de Dios. Es un credo. Creemos que somos salvos por gracia. Es un punto doctrinal, ¿no? Que es nuestro credo. Bueno, eso mismo empezaron a crear las iglesias del primer siglo, ¿no? Sin embargo, como dije, inevitablemente en este ejercicio de reflexión teológica, los pensamientos de muchas personas se fueron cambiando y empezaron a tomar caminos equivocados, reflexiones equivocadas. Empezaron, como dije, estableciendo una verdad, pero esa verdad se empezó a distorsionar, ¿no? Y de ahí surgen las herejías, lo que se le conoce como la herejía. Esto es una consecuencia natural de, de esta situación. Eh, Estoy haciendo la comparación entre el primer siglo y nosotros. Hoy mismo nosotros podemos ver claramente un montón de herejías que se ciernen sobre el mundo cristiano. Ahora las vemos más claramente porque, bueno, con estos canales de comunicación de Internet, pues nos damos cuenta que hay un montón de personajes, hombres y mujeres, que dicen herejías, ¿no? Es como decir la herejía de un grupo de cristianos en Estados Unidos, de una mujer que se dice profeta y que dice que ella puede meter a las personas al cielo a punta de dólares, ¿no? Entonces, si quieres ir al cielo, ganarte al cielo, vas a tener que dar muchos dólares, ¿no? Mucha plata. U otro que se le ocurrió y que mucha gente cree, ¿eh? Ese es el problema, que vende terrenos en el cielo. Entonces, en la gran ciudad de Jerusalén, el Señor ha loteado, ¿verdad? Ha hecho lotes, este, y ahora venden terrenos en el cielo. O sea, es una herejía totalmente que busca una verdad, ¿verdad? Pero que es totalmente falsa. Entonces, en el primer siglo, las herejías se dieron como florecieron como, no sé,
muchísimo, o sea, era caldo de cultivo para las herejías. Entonces se empieza a distorsionar el evangelio y hay un sinfín de posturas que ponen en jaque, diríamos, a la iglesia. No sé si llamar la iglesia original, pero ponen en jaque a la iglesia y decir, bueno, nosotros hacia dónde vamos, ¿verdad? Como ahora la iglesia, pues a veces se pone en jaque para decir, ahora dónde vamos. Vamos ahí a donde eh, el espíritu, el vómito santo, donde la persona tiene el Espíritu Santo y vomita como una manifestación del espíritu. Y la gente va, que es lo peor, la gente va. Y eso ha provocado que las herejías no se, pues no se acaben. Hasta la fecha seguimos teniendo este tipo de cosas. Ahora, si nosotros podríamos definir, gracias, qué es la herejía, bueno, podemos decir que una herejía no suele ser una falsedad total. Eso lo dije, o sea, una herejía no es que nace de una premisa falsa, ¿no? Más bien, una herejía a menudo se produce cuando se subraya exageradamente algún aspecto de la verdad y termina distorsionándose, ¿no? Termina distorsionándose. Y este fue un gran problema para el primer siglo. Un gran problema este, que de alguna manera habría que combatir, ¿no? Que de alguna manera habría que combatir. Y por eso la teología juanina es muy importante, porque al parecer la teología juanina nos va a dar las pistas claras de cómo Juan establece con precisión, establece con verdad, establece con absoluta firmeza lo que debe entenderse sobre la persona de Jesús. Y por eso las herejías, de alguna manera, deben y pueden combatirse, ¿verdad? Entonces, ya con eh, eh, es- eh, esta descripción de lo que está sucediendo en el primer siglo, pues ya nos podemos dar cuenta cómo el cuarto evangelio va a tomar esta propia impronta de tener que defender la verdad de Jesucristo ante un mercado, ¿verdad? De ofertas que terminan tergiversando a la persona de Jesús, como este caso los ebionitas, ¿no? Como un ejemplo, en donde exageraron tanto en el punto de la pobreza del Señor que no consideraban que ningún cristiano que siguiera a Jesús no viviera con votos de pobreza. Entonces eso provocó que muchos siguieran a los ebionitas, pero eso era poco, ¿verdad? Porque después surgen otros más. Entonces podemos descubrir, vamos a ver que podemos descubrir al menos dos herejías que el cuarto evangelio va a combatir, que va a tratar de establecer y le va a parar el alto, diríamos, ¿no? Le va a hacer el alto a estas herejías para que no continúen haciendo daño dentro del círculo cristiano. Bien, hoy vamos a ver la primera de ellas. Vamos a ver la primera de ellas. ¿Y cuál era la herejía que podemos descubrir en esto? Bueno, había ciertos cristianos, ciertos grupos de personas que en esta reflexión teológica que estaban llevando a cabo, especialmente los de corte judío, que eso fue fundamental entender esto, empezaron a darle un lugar muy importante a la figura de Juan el Bautista, incluso por encima de Jesús. Entonces, este grupo de cristianos, ¿verdad? Eh, consideraron la figura de Juan porque acuérdense que en los evangelios la figura de Juan es muy poderosa, porque Juan se convierte en el precursor, en la voz que clama en el desierto para preparar el camino del Señor.
Juan tiene un papel fundamentalísimo en los evangelios sinópticos, ¿no? Pero los evangelios sinópticos le dan el lugar que corresponde a Juan como un hombre que solo prepara el terreno del Mesías y desaparece de la escena después de haber sido ejecutado por Herodes. En este caso, a finales del primer siglo, como que hubo un despertar, como que hubo un grupo de hermanos, ¿verdad? Que empezó a decir, che, pero me parece que se ha minimizado la figura de Juan el Bautista y necesitamos volverla a exaltar. Y cuando empezaban a reflexionar sobre Juan el Bautista, eh, seguramente había habido algo en Juan el Bautista que les habría producido un gran impacto a los judíos, ¿ah? Como algo que los atrajo, que les parecía importante poder hacerlo. Pertenecía, porque fíjense que Juan el Bautista se le considera profeta, ¿no? Pertenecía a la estirpe de los profetas y hablaba con voz profética. Entonces, tuvo un papel fundamentalísimo. Y entonces, gracias al cuarto evangelio, podemos descubrir que en ese tiempo, para esos años, había una secta de Juan el Bautista, es un grupo que había eh, este, mantenido la idea, el concepto de lo que Juan el Bautista significaba. Y entonces, si nosotros leemos en Hechos 19, del 1 al 7, que no sé si mi suegra quisiera leerlo o tuviera su Biblia a la mano, si no, traigo la mía. Sí, Por favor, te lo agradecería. 19 Hechos, sí, Hechos 19 del 1 al 7. dice así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues habéis sido bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Muchas gracias, Sora. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que en algún momento del camino, Pablo encuentra en la ciudad de Éfeso a un grupito de 12 hombres en la frontera de la iglesia cristiana que no habían llegado más allá del bautismo de Juan. Es decir, el texto dice había ciertos discípulos, pero no eran discípulos de Jesús porque ni siquiera habían oído hablar del bautismo como tal, ¿no? Entonces, las enseñanzas de este grupo estaban basadas en la figura de Juan el Bautista. Por ejemplo, nosotros solamente tenemos el bautismo de Juan. Evidentemente, podemos percatarnos que para esos años en que se escribe este hecho, ¿no? Seguramente antes del año 60, más bien en el año 60, vemos claramente que se mantenía un grupo de personas que o no había querido escuchar de Jesús o no sabía de Jesús y solamente pudo escuchar el mensaje del Bautista. Esto evidentemente, conforme pasó el tiempo, pues se hizo pues más fuerte, más evidente. Había grupos entonces que empezaron a darle la figura a Juan el Bautista más allá de Jesús, ¿no? Y esto provocó que muchos pudieran considerar que Juan el Bautista era
más importante que Jesús. Y eso, como todos sabemos, pues no podría ser. Eh, no hay nadie más importante que Jesús. Así que, tomando en cuenta que había este grupo que exaltaba la figura del Bautista, el autor, de manera cortés pero firme, relega a Juan al lugar que le corresponde. Es decir, una y otra vez, el mismo Juan, el autor, niega haber poseído, perdón, Juan el Bautista niega haber poseído, pretendido la categoría suprema. ¿Va? Y reconoce, según el cuarto evangelio, que quien tiene esta virtud suprema es Jesús, sin lugar a duda. Bueno, como vimos en los evangelios sinópticos, el ministerio de Jesús no empieza hasta que meten a Juan a la cárcel. Pues dicen los sinópticos que una vez que Juan fue encarcelado, ahí recién inicia el ministerio de Jesús. Pero el cuarto evangelio nos dice que Jesús va a ministrar a la par del ministerio del Bautista. Y entonces va a presentar la forma en la cual parece ser que Juan tuvo encuentros con el Señor y que él mismo va a reconocer quién es Jesús. Vean por favor lo que dice Juan 1.8, si usted me ayuda a leer, suegra, se lo agradezco. ¿Qué dice Juan 1.8? Juan 1:8 dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿De quién, de quién habla de quién habla Juan en ese texto? Del Bautista, ¿no? Y le está diciendo Juan el Bautista no era la luz. Claramente está corrigiendo una doctrina que en ese momento se está desbordando. Y le está diciendo a sus lectores, él no era la luz. Él solamente fue un instrumento para que la luz verdadera pudiera eh, ser expuesta, ¿no? Y en este caso era Jesús. Y entonces vemos claramente cómo Juan pone en boca del Bautista el mismo rechazo de superioridad. O sea, Juan el Bautista dice, yo no soy la luz. También se le presenta rechazando concretamente alguna aspiración mesiánica. Esos son los textos, déjenme ir. En Juan 1:20 encontramos, Lo tengo. sí, por favor, Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. de quién está hablando aquí? Dice el versículo 19, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Entonces, el autor del cuarto evangelio pone en boca de Juan diciendo que él confiesa y que no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Eh, Esto evidentemente para corregir la plana o el problema que estaba teniendo en aquel momento esta corriente de establecer a Juan. 3:28, por favor. 3:28 dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Sí, gracias. Si no hubiera una tendencia muy fuerte dentro de la iglesia cristiana de establecer la figura del Bautista como con carácter mesiánicos, pues Juan no tendría que haber puesto eso en su evangelio, pero al ponerlo nos da pauta
pone de relieve que evidentemente era importante aclararlo dentro de la comunidad cristiana y una vez y otra vez manifiesta categóricamente que Juan el Bautista confesó, dice en este versículo, ¿no? Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo. Entonces, lo pone en su lugar. Lo mismo va a suceder en el 4:1. Dice, cuando, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Bien, aunque después viene una aclaración de parte del autor que Jesús realmente no bautizaba, sino sus discípulos, claramente vemos que el liderazgo, ¿no?, del ministerio no lo tiene el bautista, sino lo tiene Jesús. Y es otra prueba contundente de establecer que Juan no es el Cristo. Y finalmente 10:41. Vean los distintos textos que utiliza Juan como para clarificar. Se ve que era muy fuerte esta doctrina, ¿no? Porque si no hubiera sido tan fuerte con un versículo, hubiera bastado para que la gente hubiese entendido el lugar que tuvo el Bautista, pero nos damos cuenta que no. Por lo pronto hay cuatro referencias, cinco referencias que Juan utiliza para establecer la superioridad de Jesús sobre el Bautista. 10:41. Dice, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Muy bien, entonces ahí volvemos otra vez. El autor del cuarto evangelio, vuelve a establecer que la figura del Bautista no hizo ninguna señal, ningún milagro, diríamos. Pero lo que dijo de Jesús fue verdadero, por supuesto, porque él se convirtió en el precursor. Bien, este testimonio bíblico de la figura de Juan, pues nos hace pensar evidentemente que Juan no era mayor que Jesús. Y otra más es que, otra evidencia más es que no se permite considerarle a Juan como el testigo supremo. 5:36. 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dijo, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras hago, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Gracias. Ahora Jesús es quien en boca de Jesús, Juan el autor del cuarto evangelio, establece que dice, más yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Entonces, el testigo supremo de las cosas que el Padre revela al mundo no fue a través de Juan, sino a través de Jesús. Ahora, ¿estas referencias minimizan la figura de Juan el Bautista? No, bajo ninguna circunstancia. El cuarto evangelio es muy cuidadoso para establecer la importancia tan fundamental que tiene la figura del Bautista en el ministerio, en el inicio del ministerio de Jesús. Lo único que hace es considerar que no le hace la menor crítica a Juan el Bautista, el autor del cuarto evangelio. No lo critica bajo ninguna circunstancia, pero lo coloca en el lugar que le corresponde. Se corrige la posible tendencia a darle lugar que solamente le pertenece a Jesús, que solo le pertenece a Jesús. Bueno, entonces esta era la primera,
herejía que vamos a ver hoy en clase. ¿Ok? Porque viene una segunda herejía, pero me parece que por cuestión de tiempo la podemos dejar a la mitad, porque me gustaría explicarla con mayor detenimiento, que es el gnosticismo. El gnosticismo es una de las herejías que más conflicto ha dado a la iglesia tanto del primer siglo como ahora. El gnosticismo sigue siendo parte de, este, hoy ha vuelto el gnosticismo a ponerse de moda, eh, que se junta con el ateísmo, que se junta con el panteísmo, que se junta con ciertas ideologías, el animismo mismo, ¿no? Eh, que vienen a poner en jaque a la doctrina cristiana. Hoy hay mucho de esto, ¿no? El ateísmo, este, es decir, no creo en Dios, ¿no? El, el gnóstico es aquel que va a seguir aspirando al conocimiento como medio para llegar a las realidades divinas. El panteísmo, todo es Dios, ¿no? Todo es Dios. El árbol es Dios, la nube es Dios, el suelo es Dios, todo es Dios, ¿no? La famosa Pachamama que se celebra en Perú es un panteísmo claramente reflejado. La madre naturaleza es Dios, ¿no? Entonces hay que rendirle tributo y hacerle rituales. El animismo no es otra cosa más que todos los objetos tienen un espíritu, ¿verdad? Entonces, si vos abrazas un árbol, estás abrazando el espíritu del árbol que te va a transmitir energías positivas porque tiene un espíritu. Entonces, los animistas creen que todas las cosas tienen un espíritu en sí mismo que les va a transmitir ciertas particularidades o tributos al respecto. Entonces, lo que vamos a dejarlo para la próxima clase hablar sobre lo que tiene que ver con la herejía del gnosticismo, ¿no? Principalmente. Y vamos a hacer una comparación de cómo el gnosticismo se introduce de una manera tan sutil, que ese es un problemón en las herejías de la iglesia, ¿verdad? Se meten de manera tan sutil, ¿no? Tan sutil, que una vez que se empiezan a instalar, bueno, ya es muy difícil, si no se corrigen a tiempo es muy difícil sacarlos. Es como recibir a un hermano de la iglesia que viene con otras ideas y de a poquito darle la oportunidad de que predique sobre esas ideas y darle puesto de liderazgo y darle cierta autoridad sobre la iglesia que va a provocar que esa persona eh, disemine entre los miembros de la iglesia sus propias ideas. Entonces, si no se corrige a tiempo, esas ideas florecen en el corazón de varios hermanos que al final terminan yéndose de la iglesia y formando su propio grupo. Bueno, esto, esto sucede también o sucedió en el primer siglo que motivó a Juan, el autor del cuarto evangelio, para abrir los ojos, ¿no? A las personas y que se dieran cuenta que esas doctrinas se estaban metiendo de una manera sutil y que habría que corregirlas de algún modo. ¿Ok? Pero bueno, eso, si les parece, lo dejamos para la próxima clase. Vamos bien con el tiempo, así que nos va a permitir ver la próxima clase. Vamos a ver lo que es la segunda herejía, que son los gnósticos. Y de este gnosticismo va a derivar lo que se llama el docetismo, ¿verdad? El docetismo. Y el docetismo tiene que ver con negar este, la divinidad de Jesús, ¿verdad? La humanidad de Jesús, perdón, la humanidad de Jesús. Entonces los docetas van a decir que Jesús fue un espíritu, pero que no tuvo nunca un cuerpo. Y bueno, eso también el cuarto evangelio, principalmente la primera carta de Juan, va a ir en contra muy fuerte del docetismo. Pero eso lo vemos la clase que viene, donde vamos a ver los aspectos de la humanidad de Jesús y de la deidad de Jesús, fuertemente exaltados y puntualizados en la teología juanina.
Bueno, pues hasta aquí la clase. Quisiera preguntar si mi suegra tiene alguna pregunta, algún comentario sobre esta primera herejía que hemos visto y si se ha entendido la importancia que tiene el cuarto evangelio en cuanto a combatir estas herejías, que creo que bien nos haría a todos los cristianos hoy en día conocer a profundidad el cuarto evangelio como para eh, seguir combatiendo una que otra herejía que se está dando dentro de la iglesia. Así es. No, pero todo está muy claro, sí, sí, es un libro muy hermoso, sí, que tiene un gran mensaje. Sí, ahorita ya lo estoy pasando otra vez, que lo he leído en porciones, pues también buscando algunos temas, cosas así, pero es un libro muy hermoso, me parece muy hermoso, sí, tiene Muy lo bien. suyo, Muy bien. sí, Bueno, pues nos vemos entonces la próxima semana para seguir reflexionando sobre este libro y bueno, deseo que Dios lo siga bendiciendo abundantemente y que pasen un feliz miércoles. Gracias a Dios. Dios los bendiga. Abrazo a todos, queridos alumnos. Cuídense. Muchas bendiciones.